Bueno, en los últimos días nos enteramos de un relevamiento que hizo una organización social, se llama Puentes, sobre personas en situación de calle en la ciudad de Santa Fe. Un relevamiento que por lo menos se contrastó con cifras del 2023, 2024 y por supuesto 2025, que tiene una metodología que además la vuelve mucho más atractiva desde el punto de vista científico, que está basada en una referencia, en una aplicación de la UTN. Este trabajo, que obviamente intenta establecer la capilaridad santafesina respecto a cuántas personas, cuántos de nuestros vecinos viven en la calle o están en situación de calle, contrasta con la mirada o con los números o el relevamiento de la Municipalidad de Santa Fe, que argumenta, que informa que hay dispositivos para su atención, que hay refugios, que hay estrategias, que hay programas justamente para atender esta problemática. Vamos a ver, antes de presentar a nuestro invitado, que es un funcionario municipal, vamos a ver, porque ayer en el programa de Juan y Citroni en Veníamos Bien, hablaron con una referente de Puentes que contó algunas cuestiones de su trabajo y algunos datos vinculados a este relevamiento. Lo escuchamos y después hablamos con el invitado. ¿Cuál es el número del municipio comparado con el de ustedes? Mirá, durante los meses del invierno, que son los meses más crudos, donde siempre la problemática vuelve a resurgir, pero que no son los únicos meses donde la gente sufre estando en la calle y vive estando en la calle, el municipio salió a publicar entre 100, 150, 200 personas fue el número, siempre se contradijo, fue y vino con esos números. Nosotras sabíamos que el número era un poco más alto, por lo menos del año pasado ya teníamos un número ahí un poco más certero y esperábamos que este año... Claro, el tema es que... El tema es que de 150, para poner un número, a 730, digamos, es muy difícil describir una misma realidad de manera tan distinta, porque no estamos hablando de 650, 700, 730, estamos hablando de un número muy distinto. Por eso a mí me llama poderosamente la atención que la cifra oficial del municipio sea 150, digamos. Sí, también hay una cuestión que tiene que ver con algunos errores, si se quiere, más conceptuales de cómo caracterizar y cómo conceptualizar a las personas que están en calle, digamos. La que hablaba era Agustina Botaro, coordinadora de Red Puentes en Santa Fe. Bueno, el informe final, el informe último que se conoció, da cuenta de 730 casos de personas, diferentes franjas etarias, en situación de calle. Que este dato contrasta con el del 2024, que era 648, y con el del 2023, que fueron 505. En cualquier caso, en cualquiera de los tres casos, altísimo, ¿no? Imagino que altísimo de acuerdo a la demografía santafesina. La mayoría son varones de entre 19 y 35 años, más de la mitad, seguidos por personas de 36 a 45 años y de 46 a 64. 86 mujeres, entre ellas 5 que afirmaron estar cursando un embarazo. Son los datos más significativos de este relevamiento que hizo la Asociación Puentes y que se presentó este lunes en el auditorio de la UTN. Está con nosotros Hugo Marchetti, que es secretario de Políticas Sociales de la Municipalidad. Él es contador público nacional, fue asesor legislativo en el Consejo Municipal, fue subsecretario de Acción Social y Dirección de la Función Pública de la Municipalidad de Santa Fe. Bueno, también ha recorrido algunos lugares de gestión en la Escuela de Medicina de la UNL. Es decir, tiene un recorrido, por lo menos en el área social o en las áreas vinculadas a lo social, que lo vuelven con un background importante para poder razonar con él estos datos. ¿Cómo te va, Hugo? Gracias por venir. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué opinión tenés en principio del informe? ¿Lo habrás visto entero, no? Nosotros conocimos el informe preliminar y hoy ellos incluso hicieron una presentación en el Consejo Deliberante de la ciudad. Sí, lo conozco, lo leí. Yo digo que con el tema de situación de calle es
un tema complejo porque en realidad uno tiene que tener en cuenta que situación de calle puede ser por horas, puede ser por días, puede ser por semanas, puede ser por meses, Y puede ser crónico. puede ser por año, puede ser estructural. Por lo tanto, digamos, la labor que hacen los chicos de Puente, impecable, no absolutamente nada que decir respecto a todo eso, tiene que ver probablemente con esta situación, y nosotros lo que tenemos que tener es la atención cotidiana de personas, por lo tanto, efectivamente puede haber diferencias. No sé si tantas, digamos, porque en realidad nosotros en el proceso que estamos llevando a cabo, porque el lugar, parador que tenemos para situación de calle está abierto todo el año, digamos, antes era solamente el periodo invernal, donde se entendía que era el periodo crítico, y nosotros decidimos, en realidad el intendente Poletti decidió, digamos, que eso sea un servicio de los 365 días del año. Por lo tanto, entre la atención y el relevamiento siempre puede haber problemas. Yo te puedo decir que por el proceso de que pasaron personas, digamos, por el parador a lo largo de estos últimos 3 meses, que fueron los más intensos, digamos, han pasado cerca de 350, 357 personas. Pero bueno, no, por eso a mí siempre he evitado hablar de los números que ves vos, que veo yo, que vemos nosotros, porque efectivamente, como te decía, está la situación de la cronicidad, que es un tema extremadamente complejo porque hay personas que hace años que están, y el que santafesino sabe, digamos, muchas veces en qué esquina o bajo qué institución o edificio hay personas. Y además, cada abordaje, digamos, también es distinto, porque probablemente hay alguna situación de calle que tiene que ver con algún desacuerdo familiar, para llamarlo de menos, algún conflicto en el barrio y circunstancialmente está, pero luego tiene una posibilidad de regreso o una posibilidad de revinculación. Conclusión, nunca, y lo he dicho en la oportunidad que quiero, nunca vamos a polemizar con los números que digan, porque puede ser que se hayan detectado 730 personas en todos los días que estuvieron de relevamiento, y puede ser que nosotros detectemos menos personas, digamos, en los días que hacemos monitoreo. En cualquier caso, que puede tener ese tamizado de situación de calle estructural, temporaria. En lo que sí coincidimos es que es incremental. Bueno, desde los periodos de cosas, sí, 2023 acá. Es real. Bueno, sí, bien. es así. Siguiendo con este razonamiento, que el refugio haya tenido un movimiento de 350 personas, me parece que dijiste eso recién, está hablando de 350 vecinos nuestros que están exactamente. se cayeron del sistema. Digamos, muchos están caídos hace tiempo, hace años, digamos. Muchos son situaciones que se producen coyunturalmente. Recordad que, digamos, la situación económica argentina viene deteriorándose día a día, semana a semana, mes a mes, digamos, Mirá, ¿no? Por lo tanto, es probable, digamos, que esa situación tenga muchísimo que ver. También tiene que ver una situación de, para mí, emergencia, que hay que detectarlo, hay que reconocerlo, que hay una emergencia en salud mental por consumo, sobre todo por consumo problemático, digamos, ¿no? Que hay una situación de escasez de vivienda y que hay muchas situaciones de, fruto probablemente también de la crisis económica, de imposibilidad de cumplir contratos de alquiler, etcétera, etcétera, que van poniendo siempre te diría que lo del contrato, el que está todavía peleando el contrato de alquiler, peleando la pensión, peleando la piecita, todavía está en un lugar, entre muchas comillas, privilegiado a este universo. Mejor que la universidad. Bien. Que estamos hablando. Exactamente. Ahora, que 300, y vuelvo al caso, que 350 más menos, como un universo bastante estructural, exactamente, esté en la calle. Nos da una fotografía que es de color sepia, es desesperante. Pero además, ¿hace cuánto que no se veía o no nos comentaban, che, vos viste esto? O uno lo experimentó. Personas, familias, adentro del contenedor de basura, en el centro, en los barrios. Claro, en el centro impacta más porque el centro tiene cierto poder económico, los bulevares que tal vez no tienen los barrios, y esa situación impacta más para esa
para ese paisaje que tal vez en los barrios. Pero la crisis económica es brutal. Por eso te pregunto, Sí. y el municipio obviamente tiene recursos limitados, pero frente a eso, ¿qué hace? Utilizarlos bien primero, pero quiero decirte algo, la pobreza en el Santa Fe y el Gran Santa Fe, digamos, está rondando el 37, el 38% de la población. Y cuando uno habla de extrema pobreza, cuando uno dice no llega ni siquiera a la canasta básica alimentaria, está hablando de un 8 o 10% de la población. De un 6,8 u 8% no lo tengo en este momento presente. Entonces estás hablando de miles de personas. Y efectivamente, digamos, esa es una discusión que nosotros siempre, digamos, planteamos hasta qué punto, digamos, los gobiernos locales, en general, no hablo de la Municipalidad de Santa Fe exclusivamente, pueden resolver la escala del problema, la escala de la pobreza. Si usted me dice, mire, la pobreza en la ciudad de Santa Fe es única, no hay pobreza en el resto del país, está todo exactamente bien y Santa Fe es el problema, yo le diría, bueno, hay algo que está haciendo mal la ciudad de Santa Fe, pero la pobreza es una situación estructural y que diría que es global. Por lo tanto, lo único que tiene que pensar nosotros es cómo articulamos, incluso con estos movimientos sociales que tienen una gran tarea, qué hacer para que nuestras posibilidades lleguen a cada una de las personas, porque no se olvide que también en situación de calle hay muchas personas que tienen lo que les decía anteriormente, pero no vinculado al consumo, sino una salud mental deteriorada. Sí. Yo puedo dar caso de persona, hay una que usted la tiene que haber visto y la ve permanentemente, muy cerca del cajero automático ahí del Estadio de Unión, digamos, en calle Boulevard. Eso es una situación que hasta incluso amerita medidas pedidas a la justicia porque es una persona que tiene deficiencia en su salud mental, es imposible mantener el diálogo, digamos, con ella, no acepta ninguna asistencia voluntariamente, por lo tanto ahí hay un límite también para la municipalidad para actuar en estos casos, pedir auxilio a la justicia, a la familia. Eso es así. Entonces, cuando uno empieza a ver el tema de situación de calle, tiene que ir discriminando esta situación. Está bien. Entonces, claro que, digamos, a nosotros, le digo, el intendente nos dice, cuéntanos a los funcionarios, ¿no? A los que estamos a cargo de esta situación, que le digamos el plan y él apoya y aporta y destina los recursos que hagan falta. Dice, démosle un plan. Entonces nosotros decimos en el plan, mire intendente, nosotros tenemos el Fondo de Asistencia Alimentaria, que fue una lucha y conquista también de los movimientos sociales. Por supuesto, asistir por unanimidad además. Exactamente. Entonces, bueno, eso es parte del plan, asistir, digamos, a todas las personas que están en cercanías o en donde están los comedores comunitarios, generalmente son todos barrios vulnerables. Después también con provincia del ProSoNut, digamos, que es el programa social nutricional, donde todos los días hay que asistir, digamos, a más de 300, 400 familias, digamos, en la ciudad. Después tenemos todos los programas de economía familiar, digamos, para ver qué herramientas nosotros podemos dar para que en el pequeño espacio que tengo... Pero eso está vinculado al alimento. Esa asistencia está clara, pero digamos con una visión de reparar lo básico y alimentario, que es que todo el mundo tenga el plato de comida. Pero esta asistencia llega a estos ahí está la 730, situación, 350. Ahí está la situación. ¿Qué ocurría, digamos, épocas anteriores? Estaba el parador, había una asistencia nocturna, digamos, ahora eso se continúa todo el tiempo. Efectivamente, usted me va a decir, en tal lugar no llegó probablemente la asistencia. Bueno, hay que corregirlo y llegar. Y hay que sumarse y hay que trabajar conjuntamente con todas estas organizaciones, porque no solamente ellos hacen relevamiento, sino también actúan y alojan y muchas veces atienden situaciones. Quiero volver un cachito, dos puntitos atrás, bueno. dos momentos atrás que vos decías que hay que pensar en un contexto de pobreza regional, nacional, de la cual la municipalidad no escapa. Yo encuentro ahí una analogía que tal vez no es la mejor, pero yo puedo decir, el periodismo también está en crisis, tenés de los ventajeros, de los ensobrados, de los corruptos, y tenés también, y bueno, por lo tanto, como es un mal general, llega también a la ciudad de Santa Fe. Digo, bueno, intentemos diferenciarnos de los que lo hacen mal. Por eso te digo, no, yo me refería te comprendí, te comprendí y te comprendí lo de la escala, pero digo... Santa Fe no es Nueva York, digamos, son 300.000, 350.000 personas, un poquito más con el área metropolitana tal vez. Digamos, hay ahí una geografía que
que obviamente hay que caminarla un montón y conocerla un montón, totalmente. pero que no es extraordinaria. Y con las organizaciones sociales que hacen todo este tipo de relevamiento, por ejemplo, este está, por lo que se ve, bastante muy científico. Hace 15 días hablábamos con la gente de otra asociación civil que nos hablaba de la situación de un relevamiento en 171 viviendas del norte de la ciudad de Santa Fe, también en el campo San José, en Santa Marta, en Los Hornos, en Playa Norte y Alto Verde. Tal vez no todo tiene que ver con tu área, lo aclaro, pero ahí se hablaba de la dimensión de salud, del poco acceso a la atención médica, de los problemas de los basureros a cielo abierto, de los problemas de la gente que tenía problemas, emergencias de salud mental y no tenía la posibilidad de la cobertura, de la existencia de alacranes y de roedores que generan enfermedades a partir de microbasurales. El 80% de las viviendas no tenía acceso a un psicólogo o a un psiquiatra. Digo, es verdad, este municipio y esta gestión no creó todo este problema. Pero bueno, tiene que hacerse cargo. Totalmente. Hay presupuesto, hay articulación con las organizaciones, puede Puente sentarse en una mesa con el municipio, puede esta gente que hizo este informe sentarse con ustedes. Esto va a pasar, está ocurriendo. Está pasando, Héctor. Está pasando. El año pasado, porque se declaró la emergencia económica y emergencia alimentaria, porque también hay que tomar la decisión de decir estamos mal, digamos, ¿no? En su momento, cuando nosotros asumimos, lo primero que dijimos, estamos muy mal. Y por eso se declaró la emergencia alimentaria y la emergencia económica. Además, incluso cuando nosotros asumimos, veníamos en un proceso de inundación. Por el Paraná, claro, lo del Paraná. Claro, exactamente. Nosotros llegamos a la gestión con Vuelta del Paraguayo, digamos, en estado de evacuación. Por lo tanto, digamos, nosotros decimos lo siguiente. Nosotros no tenemos salud municipal, digamos, más allá que tenemos un centro de salud gestionado completamente por la Municipalidad de Santa Fe, que es el Centro de Salud de Nuevo Horizonte, y compartimos la administración del Sanco del Pozo en la ciudad. Después el resto del sistema de salud, digamos, depende de la provincial, pero tiene que ver con nosotros, porque tiene que ver con nuestra articulación. Nosotros tenemos que hacer, digamos, el municipio, llamo, que la persona pueda llegar fácilmente al centro de salud, que el centro de salud pueda estar a disposición de la persona. Y si hay basurales, y si hay calles rotas, y si efectivamente hay que hacerlo. Vos estás hablando de gestión. Yo creo que hay gestión, hay muchísimo que para hacer, muchas digamos, veces no es, aún no es un recurso enorme, es gestión. Es gestión, sí. Es gestión. Yo le digo por qué, porque en el 2023-2024 nosotros tuvimos 16.000 casos, digamos, de dengue. Y en el 2024-2025, la temporada que culminó, en términos epidemiológicos, digo, nosotros tuvimos 20 casos, 50 casos. Entonces, porque hubo gestiones, porque estuvimos con la provincia, porque estuvimos con los vecinos, porque estuvimos con las vecinales, porque estuvimos golpeándole la puerta a la señora y dice, por favor, señora, ábranos la puerta que mucho vamos a fumigar acá porque hay un caso por acá cerquita, digamos, hay que hacer un bloqueo, y nos metimos a la casa de la persona que vos sabés bien que no es fácil abrirle a un extraño a una persona. Barrios, entonces yo creo que es mucha gestión y es cuestión del plan. Yo insisto también lo decía la ministra Tejeda, hace poco la escuché en una nota, capaz que nunca va a ser suficiente, pero lo que uno tiene que hacer es nunca dejar, digamos, de llegar a las personas que están en una situación vulnerable. Te comparto este dato, porque estamos teniendo una charla. Te comparto este dato porque son dos datos que hemos coincidido que son serios, ¿no? Fíjate, en cuanto a relevamiento de vivienda, en estas 171 viviendas de la ciudad de Santa Fe, Campo San José, Santa Marta, Los Hornos, Playa Norte y Alto Verde. La vivienda, el 44% de las viviendas no tiene agua potable en el interior del hogar. El 24% utiliza leño o carbón para cocinar. El 60% no tiene una instalación segura de electricidad. El 18,7% vive en situación de hacinamiento crítico. Y el 66% no llega a cubrir necesidades mínimas de ingresos. Esto que estamos viendo que es escalofriante, está en un estadio superior a lo que venimos hablando al principio de la situación de calle. Digamos,
digo, para vos y para la gestión es un problema, un desafío enorme, de los primeros lugares en la agenda. ¿Y hay presupuesto para esto? Pero mire, no solamente la cuestión, a ver, hay presupuesto, parece como decir, está la plata en algún lado, digamos, bueno. Sí. Vos sabés que el presupuesto se construye también con lo que la gente paga de sus impuestos. Y no es que los impuestos se vienen recaudando cada vez más, digamos, porque la crisis económica hace para todos igual, por lo tanto el municipio también tiene dificultades. Pero lo que sí está priorizado, que es otra cuestión. Es decir, lo poco que hay, si querés, entre comillas, hay que ponerlo también en esto. Porque el intendente dice, vamos a hacer todas las calles de piedra, nos dice, excepto la costa, que hay todos los procesos, porque entre, digamos, Colastiné y La Guardia, digamos, hay situaciones de calle de tierra, pero que está más en la lógica, digamos, de como la afianzada, característica del lugar, digamos. Pero dice, vamos a terminar con las calles de tierra. Bueno, eso es una política que tiene que ver también con la situación de la pobreza, porque en realidad hace que, digamos, se llegue sin demoras, digamos, al centro de salud, se llegue sin demora a la escuela, se llegue sin demora. Y eso para mí es re progresista, digamos, para mí es re importante, porque reemplazar la calle que se te queda empantanada, digamos, porque no puede pasar o porque la ambulancia no puede entrar, es importante. O sea, todas las medidas, vos me decís directamente, ¿cuánto le va a comida? Bueno, yo te digo, hay el Fondo de Asistencia Alimentaria este año va a transferir cerca de 1.000 millones de pesos, digamos, en el año. Y los de las calles, ponerle que salgan, no sé, 3.000, 4.000 millones. Pero tienen que ver una cosa con la otra también. Por eso uno dice del plan. Porque dice, achicarle a la persona a lo mínimo las dificultades para movilizarse en la ciudad de Santa Fe es importante. Y obviamente que los microbasurales, los basurales, todo es un fenómeno impresionante, digamos, en la ciudad. Estábamos viendo ayer, justamente hicimos una reunión con las vecinales, todo, estábamos comentando la cantidad de basura que se juntaba por día, la cantidad de toneladas, etcétera, etcétera. Y fíjate vos que paradigmático, la basura es un excedente, es como que hay un modelo de consumo que genera muchísima basura. Entonces, todo está confuso, por lo menos, digamos. Ponete a analizar esto. ¿Por qué hay tanta basura si la basura es un excedente de consumo? Lo comparto, pero tampoco puede recaer la responsabilidad del vecino. Hoy Poletti decía, en Polonia se junta la basura cada 2 veces a la semana. Claro. Y en Santa Fe 6. Sin embargo, hay micros basurales. Bueno, Polonia tiene 60 años de cultura de tratamiento de residuos, primer mundo. No, yo lo digo como fenómeno, digo, como que, ¿qué pasa? Porque te das cuenta que hay una situación... Te digo esto, Hugo, antes de cerrar. Bueno, hoy hubo la presentación de estos datos en la explanada de la Municipalidad de la Red Puentes y Patria Grande, que pidieron la declaración de la emergencia en situación de calle en Santa Fe. Presentaron un proyecto de ordenanza en este sentido. ¿Cómo lo ves? Vi el informe, yo sí, comparto, digamos, emergencia, el sentido de la emergencia es cuando una situación está desbordada desde el punto de vista de las posibilidades de atención, digamos, ¿no? En principio, digamos, no estoy en desacuerdo. Yo creo que sí tenemos una emergencia con el tema de salud mental. Sí. Honestamente. ¿Y? Lo digo, ¿Y entonces? yo creo que ahí nosotros estamos charlando mucho con la provincia, yo creo que ahí estamos en una situación en la cual nos está afectando muchísimo, digamos, no solamente el consumo de sustancias, digamos, problemáticas, sino hay un montón de adicciones a los juegos, y la verdad es que los que tenemos hijos, yo tengo la suerte, digo, de tener hijos joven, adolescente y infante, digamos, y la verdad que es una preocupación de un montón de gente como la cuestión de las adicciones y el consumo está generando desastres, digamos, en los jóvenes sobre todo. Yo lo que veo, no sé si vos lo tenés relevado, lo has escuchado, cada funcionario que viene se lo digo, que en los barrios el pipeo de la droga, basura, la basura más grande y más adictiva en los barrios populares es terrible. Es una expresión horrible la que voy a decir, pero es ver zombies en la calle, gente con la mirada extraviada, la mirada torva, sin futuro. 15, 14, 20, 45 años, no distingue. Yo creo que es un fenómeno que a nadie lo he escuchado hablar como una emergencia. Sí. Te lo comento porque no sé si vos también tenés ese registro.
Sí, totalmente. No solamente tenemos el registro porque en realidad la Dirección de Abordaje de Consumos Problemáticos, que fue creada incluso en la gestión anterior, fueron los últimos meses de Emilio Jatón, nosotros decidimos continuarla, potenciarla y darle forma de dirección ejecutiva, incluso la jerarquizamos. Todo el día está atendiendo esta problemática. Y hay otro tema más grave todavía. Se están encontrando, usted puede hacer toda la consulta que quiera en los nosocomios donde hay maternidad, que hay chicos que nacen, digamos, con efectos de cocaína en sangre. Digamos. Por la leche, ¿no? Por la lactancia. Por la lactancia. Espero, Hugo, que cuando te volvamos a invitar, por lo menos hablemos de que se coordinó con las asociaciones, se bajaron algunos guarismos, hay gente que se pudo recuperar, gente que pudo volver a la casa, gente que dejó de tomar sustancia. Ojalá. Gracias por la visita. Por favor. Pausa, ya volvemos.